Hola, ¿qué tal, queridos radioescuchas de esta maravillosa estación de radio digital Radio Ajiacac? Sus seguros servidores, Liliana Bolívar y Víctor Hugo Díaz, pues seguimos aquí con el ánimo de compartir con todos y cada uno de ustedes un tema que nos parece muy importante y extraordinario, el cual titularemos en esta noche, en este viernes, con el nombre del poder de la oración y la mística. Y es importante para nosotros este tema porque finalmente lo estamos nosotros tomando para desarrollar para ustedes de la enseñanza del maestro Samael, claramente con respecto al cómo uno debe y puede orar en lo interno. Empezaremos nuestro tema con la siguiente frase que nos parece interesante, axiomática por ciento, que dice de la siguiente forma: gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación, sé constante en la oración. Repito, gozoso en la esperanza, sufrido en la tribulación, sé constante en la oración. El Señor nunca desprecia la oración del humilde. Pues es importante porque precisamente hablando de la definición de la palabra oración, esta nos lleva al significado de súplica o ruego, que se hace a Dios o a ese poder superior, divinal, espiritual, a ese gran principio cósmico, a esa entidad universal maravillosa. La oración es la elevación de la mente a Dios para alabarlo o para pedirle algunas mercedes. Se entiende por oración a un ruego, a una súplica o a una petición. La palabra oración, en su significado espiritual o religioso, es el esfuerzo de comunicarse con Dios, con lo divinal, con lo espiritual, para ofrecerle pleitesía, para hacer una petición o simplemente expresar los pensamientos y las emociones personales. Y bueno, eso es parte de los significados que se le pueden atribuir a lo que representaría la oración desde un punto de vista gramático, literario, y para poderle dar forma y expresión a esto que es la oración, que bueno, es muy entendible, ¿no? Dice que es precisamente ofrecer una pleitesía, es decir, obediencia, hacer una petición simplemente o expresar pensamientos o emociones personales. Y en este caso, pues tiene que ser a un poder superior que trascienda la mente, esta parte divinal en nosotros, en lo íntimo y en lo externo. Por su parte, el filósofo Orígenes nos dice lo siguiente en su tratado de la oración. Explica que si bien el significado más común de la palabra oración es el de plegaria o el de hacer una plegaria, pero nos advierte que tiene otro significado, el del voto o el de la promesa. Si meditamos bien las siguientes palabras de Mateo en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, nos dice así, es referente a algunos versículos: mas tú, cuando orares, entra en tu cámara y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. No os asemejéis a ellos, es decir, a los gentiles, porque vuestro Padre sabe lo que habéis
menester antes que se lo pidáis. Claramente el significado de esto es concentrarnos en nosotros mismos y cerrar las puertas de los sentidos a toda suerte de impresiones externas. Fijemos nuestra atención en lo espiritual, en esa parte espiritual divina, en ese Dios interior o en Dios en sí mismo, como le queramos concebir, que mora en lo sagrado de nuestros corazones, en el ser interior profundo, en nuestro Dios interior, procurando con perseverancia y esfuerzo elevarnos a Él, es decir, al ser, a nuestro Dios interior, a Dios mismo, y obrar siempre de acuerdo con su voluntad, con Él y con sus designios. La oración, tal como generalmente se entiende, es decir, como la gente lo hace o lo hemos hecho o de repente lo llegamos a hacer, así nada más, o unas palabras estructuradas, pero sin la emotividad o la concentración, pues se ve y se manifiesta de una forma muy superficial, ya que muchas de las veces solo se hace de manera monótona, fría, sin sentirse, se hace como un hábito sin sustancia, lo cual hace o lleva a que se mecanice estas peticiones, estas palabras, y entonces no se llega a profundizar. Se queda, repito, en lo superficial, no mueve nada en lo interno, entonces crea un sinfín de palabras insubstanciales que no mueven esas fuerzas espirituales, no nos conectamos o no nos conecta con lo divino, y por consiguiente pues no se llegan a sentir esas súplicas, esas peticiones, y por ende muchas de las veces no llega a suceder lo que estamos pidiendo. Entonces existe esa sensación de no sentirse escuchado, y pues eso causa que muchas personas en ocasiones, o por el común de las personas que oran así, pues lo hacen con fines o intenciones personalistas, egoístas, y dirigen sus ruegos con intereses o para intereses y bienes personales y materiales. Pues esto produce que esas personas pues se paralicen en ese actuar, ¿no? De estar orando y pues piensen, ¿para qué? ¿O por qué voy a orar si no sucede absolutamente nada? Es claro que lo divino y espiritual no funciona en virtud de nuestros caprichos o peticiones, vamos a decirle egoístas, porque no puedo decirle de otra manera, o personalistas. Así que ya esa parte espiritual llamado divinidad, Dios, el Padre, pues no responde a esos llamados de esas formas, debido a que en su infinita sabiduría pues conoce realmente cuáles son nuestras verdaderas necesidades. Y aquí parte un aspecto reflexivo. Muchas de las ocasiones resulta que nos está yendo muy mal, ya sea económicamente, en las relaciones interpersonales, en la salud, incluso cualquier otro factor. Y esas resultan ser a veces enseñanzas y aprendizajes en los cuales nosotros debemos de reflexionar, pero como decíamos anteriormente, somos caprichosos, somos egoístas, no pensamos bien o no reflexionamos, mejor dicho, que eso es lo que realmente requerimos, y así es como nuestro ser o Dios o el poder superior o como le queramos decir, nuestro Padre interno,
pues sabe que eso nos va a llevar a otro punto de nuestra vida, a otro punto de madurez espiritual o esotérico, que nos va a hacer diferentes personas. Y eso es el punto reflexivo y maravilloso de este aspecto, porque finalmente, pues Dios no está al antojo, a la disposición o el Padre de lo que nosotros querramos o deseamos, sino que sencillamente Él conoce nuestras necesidades y por ende, en virtud de eso, nos dará lo que realmente requerimos nosotros. Dice Mr. Leadbeater sobre este punto lo siguiente: al rogar a Dios en favor de uno mismo o para lograr una cosa personal, implica falta de fe en Él, es decir, en Dios. El supremo gobernador, dice Leadbeater, de los cielos y la tierra, siempre, refiriéndose a una reflexión de él, me ha parecido que sabía mucho mejor que yo lo que necesito y que siendo un padre amoroso ya hacia mí o para mí, este sabe mi necesidad sin dar alguna súplica o petición, ya que mis súplicas o peticiones podrán estar encaminadas al logro de algún deseo que en modo alguno me conviniese. Y esto es referente a lo que dijimos en la reflexión, porque muchas de las ocasiones al orar se hace de un modo rutinario, maquinal y con cierto ánimo distraído, que resulta muy frecuente al hacer la oración. Muchas de las ocasiones solo se hace para satisfacer la condición egoísta y codiciosa, es decir, algún deseo en particular que tengamos, ¿no? Esto hace un contrasentido a la oración en el Padre Nuestro, donde se dice: hágase tu voluntad en la tierra como en los cielos. Claramente se cae en la contradicción porque el Padre sabe lo que realmente a nosotros nos conviene en determinado momento o situación. Y esto de la oración pues es realmente a veces muy complejo, muy complicado de poder entender, porque finalmente funcionamos en virtud de lo que deseamos o de lo que queremos, sin tomar en cuenta realmente las aspiraciones y los anhelos espirituales que están dentro de nosotros, en el fondo de nuestra conciencia. Reaccionamos de manera muy superficial e insubstancial, y como decía Leadbeater, muchas de las veces al pedir de esa manera demostramos la falta de confianza y fe en esa parte divina de nosotros, movidos por esos íntimos deseos personales. La palabra oración, además del significado que se le da de ruego o petición, significa o significaba principalmente en otros tiempos como una invocación, o se le entendía como un encanto. ¿Qué es esto? Que ese poder de orar, o esa palabra al orar, servía para atraer esas fuerzas divinales que nos podían conectar con esos principios cósmicos extraordinarios. En mantra, o la palabra entonada como un mantra, cantado rítmicamente entre los brahmanes, tiene precisamente este sentido, es decir, lo de poder invocar y lo de poder llamar
y encantar esas partes supremas y superiores que están dentro y fuera de nosotros. Lo mismo pasa con los cantos budistas o mantralizaciones budistas. Ejemplo, el mantra Om Mani Padme Hum, que dice el maestro Samael, que esotéricamente se canta Om Masi Padme Yom, que significa oh mi Dios en mí. En este aspecto, al estarse cantando, al estarse verbalizando, al estarse mentalizando, lo que estamos es llamando a esa parte espiritual, a ese Dios interior a que venga a nosotros, a que sea en nosotros, a que se manifieste en nosotros. Por ende, lo estamos invocando, lo estamos llamando, lo estamos atrayendo. Y al mismo tiempo, en ese contexto, pues estamos generando que nuestra naturaleza íntima se muevan esas fuerzas maravillosas y espirituales. Dice por ahí Madame Blavatsky, la oración es un poderoso estímulo de la intuición, porque es anhelo y todo anhelo actualiza a la voluntad. Plotinio, por consiguiente, decía o aconsejaba que orar debe de hacerse en la soledad y en el apartamiento para poder llegar a conseguir mejor lo que se suplica y entrar en conexión con esa fuente primordial y espiritual, que repito es Dios. Platón daba el mismo consejo diciendo la oración debe y se puede hacer de manera silenciosa en presencia de seres divinos. Por su parte, Apolonio de Tiana se apartaba en secreto para conversar con Dios y siempre que sentía la necesidad de contemplación con respecto a ese mismo principio, Dios, se refugaba en su blanco manto de lana para conectar con ese mismísimo Dios. Y esto me parece interesante porque entonces ya no nada más es apartarse para poder nosotros conectar con Dios, sino al mismo tiempo entrar en un proceso de contemplación, lo cual es despertar en nosotros la maravillosa inspiración para nosotros entonces llegar a sentir, a presentir, a intuir, y esto mueva, como dice Blavatsky, todo nuestro ser, nuestro cuerpo, mueva nuestros pensamientos, mueva nuestros sentimientos en algo superior y trascendental. El mago jefa, por su parte, que es Jorge Adorno, en su obra La magia del verbo expone lo siguiente. Dice así: hablar es crear. Este es el adjetivo de la oración. Nos sigue diciendo Jorge Adorno, orar significa hablar, es un discurso, un ruego, una súplica. Oración es una invocación o una llamada para recibir el auxilio de eso que es lo divinal, lo espiritual, por medio de la palabra y el verbo, siendo estos el conjunto de varios sonidos. La oración es la vocalización de una o más palabras que salen por necesidad del corazón para producir por medio de la ondulación del tono un efecto en nuestro organismo o en los demás seres, es decir, refiriéndose a los seres vivos, a los seres humanos, a las plantas, a los animales, inclusive a los minerales, ¿no? A todo en general. Las letras son nombres o entidades, dice el mago jefa, divinas que efectúan estas vibraciones u ondulaciones que necesitamos por medio de las aspiraciones y respiraciones.
Esto obviamente nos está mencionando de una combinación de las palabras con, al inhalar, al insuflar el aire, el prana, y al exhalarlo, al estarlas verbalizando. Y esto obviamente hace que se convierta en un poderoso mecanismo de comunicación con esa fuente de vida universal. Hasta el suspiro es una oración, lo mismo que el silbido que eleva la mente a un cierto grado en el que la percepción espiritual está más intensa. Estas palabras que se producen, estos efectos son llamados mantram, que era lo que decíamos con respecto a los brahmanes y a los budistas, que hacen la conexión precisamente con estas palabras y crean por medio del ritmo y la nota clave de las personas, es decir, con la vibración que produce una íntima conexión con ese maestro o padre interior. Según nuestros puros pensamientos y aspiraciones pueden darnos la verdadera pronunciación de las palabras sagradas. Esto quiere decir que entonces debemos de regresar a la pureza misma de lo que estamos sintiendo y pensando, y para esto claramente requerimos nosotros entonces llegar a un silencio en nuestra forma de pensar y de sentir, para que entonces brote del fondo de nosotros eso que es el poder mismo de la oración. De ahí por qué la importancia de vaciar la mente, a silenciarla y elevar las emociones superiores, neutralizando, disminuyendo, mermando las inferiores, que son las del yo, para estar y entrar en conexión en ese instante con el acto de orar y de meditar, para que entonces esto dé fuerza a ese mismo acto de estar suplicando, pidiendo, de estar entrando en comunicación y así penetrar en este maravilloso misterio de la oración misma. La oración, se decía, es la expansión del alma, es la mirada del espíritu hacia la verdad, es el suspiro del corazón mismo. Qué bellas palabras hemos por aquí recapitulado con respecto a lo que refiere a la mismísima oración. Y ya entrando en el aspecto doctrinario esotérico gnóstico, diremos que el objeto precisamente de esta lección con respecto al poder de la oración y la mística, que pues ya se ha dado aspectos importantes donde precisamente nos habla de refugiarnos, de aislarnos, pero en el sentido meditativo, en el sentido reflexivo, en no nada más hacer una petición insubstancial, banal o meramente interesada, movida precisamente por nuestros intereses egoístas o deseos particulares, no, sino que ir más allá, más al fondo, ¿sí? Conectarnos y entender que una oración es una invocación, que una oración es una verbalización, una mentalización, que una oración, ¿de acuerdo?, es una súplica, que también refiere a que puede ser un voto, es decir, lo que nosotros al pedir nos comprometemos también al dar, ¿de acuerdo? Si yo pido iluminación, si yo pido inspiración, pues me comprometo a la disciplina, al trabajo, a la constancia, a la actividad más profunda con respecto a mi conciencia,
y al trabajo que tengo que hacer con ella para precisamente ganar el mérito de poder llegar a recibir esa asistencia. Lo triste y la realidad de todo esto es precisamente que muchas de las ocasiones o hacemos la oración muy rápida, muy fugaz, muy sin sentir, sin expresión, sin dinamismo espiritual. Como decía el maestro Samael, rezamos un Padre Nuestro haciendo alusión al Padre Nuestro y lo hacemos muy monótono. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, o sea, pero muy fugaz, sin detenernos a reflexionar, como decía el maestro Samael, en cada frase, en cada sentido que hace cada petición. En el caso del Padre Nuestro, el maestro Samael nos enseña que son 7 peticiones principales y que él se gastaba 1 hora para orar. Y decía así, y parece una exageración, pero así lo es. Yo me gasto 1 hora para poder hacer la oración, porque la meditaba. Y aquí viene lo interesante. Por eso el objeto de esta lección es aclarar la finalidad de la oración, que ya hemos hecho parte de ello. La oración debe de realizarse en combinación con la meditación y el sueño. Y esto es lo que nos da sentido a lo que el maestro Samael nos decía, que hay que orar, pero hay que meditar, pero hay que reflexionar. Y para eso hay que poner en silencio, vaciar lo que decíamos, la mente, ¿sí? A silenciarla y elevar las emociones para entrar en esa conexión. Ese es lo importante del acto de orar. Y si eso nosotros lo combinamos con la meditación y el sueño, pues el resultado es la iluminación. Eso es claro. Y hay que entender como la iluminación donde se eleva, como decía Madame Blavatsky, se eleva el estímulo de la intuición. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ahí se muestra el anhelo y el anhelo pues da actualización a la voluntad, es decir, activa, remueve, constantemente renueva lo que hay en anhelos espirituales dentro de nosotros mismos. Y eso, como decía Plotonio, pues en la soledad y en el apartamiento nos ayuda a conseguir los mejores resultados en esas súplicas. Claro está, entrando en conexión con esa parte divinal y espiritual. Y por eso mencionábamos lo de Jorge Adom, porque entonces la mentalización, la vocalización, la inhalación, la respiración en ritmo y en constancia, en equilibrio, junto con la inspiración, nos van a poder hacer comprender el ultra de las cosas a través de la intuición. Nos va a poder hacer percibir aquello que el intelecto y la razón no están capacitados para percibir, más allá de los sentidos. Entonces surge lo que dice el maestro Samael como la iluminación, como en visión de sueños. Como decía por ahí Daniel en las Sagradas Escrituras, ¿no? Y vi en visión de sueños. Y esto es lo interesante porque entonces podemos entrar en contacto con ese principio divinal espiritual que es nuestra Madre Divina, que por sí mismo ella resulta ser oración pura, genuina, constante y dinámica en todos los sentidos en nuestro interior. Entonces, repito, esa oración debe de realizarse en combinación con la meditación y el sueño. Y si somos más reflexivos, podemos nosotros entonces entender que al estar nosotros meditando, estamos entrando en un proceso de oración. Pero si nosotros no combinamos el proceso del sueño, no caemos en un pequeño grado de somnolencia, vamos a decirle así,
entonces no vamos a poder conectar con esas emociones superiores. Y en ese contexto lo que va a generar es paralizar en nosotros el sentido o el sentir del querer seguir orando, porque entonces van a actuar en nosotros emociones inferiores, van a actuar los yoes, que es pura contradicción, y como es mayoría de nosotros, se apodera de la naturaleza en nuestro interior. Y si estamos nosotros pidiendo, como ejemplo, tolerancia, el ego está orando a la inversa en nuestro interior, y lo que está haciendo es manifestar la intolerancia. Está pidiendo que seamos más intolerantes, que seamos más desesperados, que seamos más impacientes, que nos llenemos de más frustración. ¿De acuerdo? Entonces, he aquí la importancia de conectar con esa somnolencia, porque finalmente es lo que nos va a llevar al contacto y a la entrada con nuestra Madre Divina, que en esencia, repito, resulta ser oración pura y sublime dentro de nosotros, porque ella entonces actuará y se manifestará en función del estado de conciencia en el que nosotros nos encontremos. Es claro que si estamos pidiendo una eliminación del yo, pero no estamos en ese estado, en ese trance, pues no vamos a poder ni siquiera comprenderlo, no vamos a poder siquiera ni entender los mecanismos que producen que ese defecto se manifieste en nuestros 5 sentidos y en nuestra naturaleza. Y aquí viene lo interesante, porque entonces la súplica, la petición combinada dentro de la misma meditación y en ese estado de sueño nos conecta, nos arrebata, nos arroba para comulgar maravillosamente con nuestra Divina Madre, y ella entonces nos dé las armas, las herramientas, los estados internos y la comprensión que requerimos para poder llegar a ese proceso de seguimiento. Y entonces en esa súplica, en esa oración, en esa petición nacida del corazón, entonces vamos a ser asistidos en esa eliminación de esos elementos psicológicos indeseables. La enseñanza gnóstica reúne y combina lo mejor del budismo y lo mejor del cristianismo. Y esto el maestro Samael nos lo enseñó ampliamente en toda su maravillosa obra de difusión gnóstica. Por su parte, la enseñanza de Buda nos transmite el poder del silencio, que se experimenta a través de la meditación. Repito, la enseñanza del Buda nos transmite el poder del silencio, que se experimenta a través de la meditación. Y la enseñanza de Jesús nos transmite el poder de la palabra, la oración. Con ambas prácticas, lo que se persigue es precisamente percibir, sentir la vibración del ser y hacerse uno con el mismo. Con ambas prácticas, pues lo que se busca es el mismo fin: conectar, vibrar. Entonces, por una parte vamos a combinar el silencio, la elevación de las emociones, el experimentar esos sentidos internos, y por otra parte vamos a poder sentir y vibrar en ese poder mismo de la palabra. Porque acuérdense que uno de los aspectos significativos del gran maestro Jesús, pues es ser verbo y expresión de la misma palabra. El silencio tiene su punto de contacto en el infinito reposo y en la infinita actividad. El silencio, repito,
tiene su punto de contacto en el infinito reposo y la infinita actividad. Y esto es algo que hay que saber entender y comprender, que se refiere al silencio de todos esos bullicios psicológicos, de todas esas expresiones psicológicas, de todas esas muchos yoes, de todas esas muchas palabras e íntimas contradicciones, para entrar a la actividad de la conciencia. ¿De acuerdo? Y esto hace que me acuerde de esa palabra que el maestro dice en el libro de Revolución de la Dialéctica del Mo Chao, que es precisamente la reflexión serena. Es la clara conciencia de la actividad en el no pensamiento. ¿De acuerdo? Es contemplación. Por eso, de alguna manera, cuando hablábamos de Apolonio de Tiana, veíamos que precisamente él se tapaba con su manto blanco para entrar en ese proceso de contemplación. Y aquí viene lo interesante, porque, y digo interesante porque realmente todo esto me resulta bastante importante, de interés para todos aquellos que estamos buscando conectar con ese principio interno, ¿sí? Y esto es lo maravilloso, que parte de ese proceso de actividad o de esa clara conciencia de la actividad del no pensamiento nos va a llevar precisamente a ese arrobamiento, a esa iluminación, a esa comprensión, a esa inspiración, a esa elevación, a esa mística, que es esa conexión, a esa suprema adoración con lo divinal, lo que evidentemente nos llevará a un profundo alimento que requerimos para fortalecer los anhelos, para fortalecer la voluntad, para fortalecer nuestras emociones superiores, el amor, la humildad, la necesidad, la actividad, la diligencia, etcétera, etcétera. Las virtudes mismas, por su parte, ¿no? Orar es hablar con Dios prácticamente, y meditar es vaciarse de sí mismo para escuchar su palabra. ¿De quién? Pues de Dios, de nuestro ser interior. Por eso hacíamos el comentario de la enseñanza de Buda y de la enseñanza de Jesús, y por eso es de que la enseñanza gnóstica reúne y combina lo mejor de ellos, del budismo y el cristianismo, porque nos da oración y nos da meditación, es decir, nos da comunicación, diálogo con ese principio divinal, y nos ayuda a su vez a sabernos vaciar de sí mismos para escuchar precisamente a ese principio espiritual divinal que es Dios. ¿Qué pretendemos al meditar? Pues al meditar lo que pretendemos es escuchar la voz del silencio, como le llamaba Madame Blavatsky, aprender a recibir esas impresiones de nuestro Padre interior profundo. Orar no solo es pedirle algo al ser o a Dios o a ese principio superior. Debe ser un acto sencillo y simple. Fíjense bien, debe ser un acto sencillo y simple que nazca y brote de lo más profundo de nuestro corazón. Por eso, cuando decíamos al principio, cuando se hace de manera rutinario, maquinal, de manera mecánico, de manera insustancial, pues no ofrece ningún rebote interno, no ofrece ningún acto que mueva dentro de nosotros y por ende nos paraliza. Por eso es que debe de ser para nosotros un acto sencillo y simple que nos pueda colocar ante la presencia de Dios mismo. Y esto, repito, irá fortaleciendo la mística y la devoción dentro de nosotros, la suprema adoración. La oración, cuando entra en contacto con el ser en nosotros y ésta se enfoca en nuestro corazón con su presencia, hacemos eso que se llama conciencia de lo divino que hay dentro de nosotros. Fíjense qué bonito, porque al hacer contacto
con esa parte divina en nosotros y que se enfoque en nuestro corazón, nos lleva a esa presencia de lo divino y por ende, nos hace ser más consciente de ello mismo que existe en nosotros, teniendo al ser en todo lo que hagamos por añadidura, ¿de acuerdo? En todo lo que pensemos y en todo lo que sintamos. La oración es para escuchar lo que el ser quiere para nosotros y no para pedirle lo que nosotros queremos. Y esto precisamente es lo que decíamos al principio, que a veces queremos dinero, que a veces queremos carros, que a veces queremos esto, queremos lo otro, queremos aquello, pero cuando nosotros nos ponemos a reflexionar lo que el ser quiere para nosotros. A veces la pobreza la vemos como una maldición. ¿Y por qué no verla como una bendición? Esto me hace recordar lo que el maestro Samael decía cuando se recorrió todo Sudamérica, Centroamérica, hasta llegar a México a pie. Y decía el maestro Samael que precisamente esto lo hizo porque su ser así lo quiso, por una madurez espiritual, porque era lo que requería el maestro Samael para poder levantarse del lodo de la tierra. Por ende, repito, la oración es para escuchar lo que el ser quiere para nosotros y no para decirle lo que nosotros queremos. Porque como decía Mateo, lo que les leí precisamente en esta parte de las Sagradas Escrituras, ¿sí? Decía Mateo precisamente que el Padre que mora en lo secreto sabe perfectamente bien lo que nosotros requerimos, ¿de acuerdo? Antes de que nosotros se lo pidamos, Él ya lo sabe. Entonces lo que podamos pedir, ya lo sabe. Entonces hay que silenciar el pensamiento, hay que silenciar la mente para precisamente recibir ese pan supersubstancial que viene de lo alto y entender qué es lo que el Padre quiere que hagamos para desarrollarse en nosotros y desarrollarnos nosotros mismos en Él. La oración nos permite compartir lo que el ser es. Vamos a poner ejemplos, son muy burdos, yo lo entiendo, espero que lo entiendan, pero de alguna manera nos llevan a comprender qué es lo que el ser puede ser en nosotros. Es tranquilidad, es beatitud, es paz, es bondad, es belleza, es amor, es altruismo, filantropía, es caridad, es dulzura, etcétera, etcétera. En el amor podemos sintetizar todo lo habido y por haber, ¿de acuerdo? Por ahí me hace recordar de ese libro de Yo fui a Venus, de Salvador Villanueva, un contactado, que dice que les preguntó a los venusinos que cuál era la religión de ese planeta y le contestaron los maestros venusinos que la religión era el amor. Y qué interesante, ¿no? Porque realmente entendemos que el amor lo mueve todo y brota de ese principio divinal. No se trata de pedir cosas, sino de comprender que no necesitas nada más que la presencia de Dios. Y esto es interesante porque pues, es lo que requerimos. La presencia de esa parte omnisciente, omnipotente, omnisericordiosa que nos dé y que nos llene esos vacíos internos. Al orar se debe de dirigir una atención amorosa hacia el ser. Repito, al orar se debe de dirigir una atención amorosa hacia el ser. Decía Maestro Samael, ante todo, se tiene que tener verdadero amor a la sabiduría y disponibilidad al hombre, ¿no? O sea, verdadero amor al Padre. Para sentir su vibración, entonces nuestra mente y conciencia entran y vibran en relación con lo infinito,
con lo universal. El ser es el verbo divino y con su poder Él hace que toda nuestra naturaleza entre en vibración. Entonces, a través del poder de la oración, nosotros vibramos en escalas y en notas superiores. Porque vibrar es la oración continua de toda la creación. Y es claro que entramos en un estado interno de arrobamiento, de silencio, de meditación, de diálogo, de verbalización, pues empezamos a entrar en una vibración, en una nota clave suprema que nos conecta, como decíamos, o como decía Jorge Adón, nos conecta con lo íntimo, con lo espiritual. Y eso nos lleva a un estado distinto. Por ende, nos permitirá mover esos principios en virtud de lo que el Padre, repito, quiere o busca para nosotros. Perdonen ustedes. No solo se ora en una repetida oración, continua o mentalización, sino que se ora con la emotividad y con la intención clara de lo que buscamos hacer y queremos hacer, reflexionando en lo que estamos nosotros pidiendo, ¿de acuerdo? Como en el ejemplo del Padre Nuestro, como el Maestro Samael lo hacía. Por eso, orar es la vibración que se alza hacia Dios. Orar no solamente son palabras que describen lo divino, son palabras que en su valor interior nos hacen vibrar, ¿de acuerdo? Imagina por un instante lo que sería estar orando y vibrando con el Padre Nuestro y sus 7 peticiones principales. Se los dejo para una reflexión. ¿Cómo sería? ¿Qué sería? ¿Dónde sería? Lo que nos va a llevar a otro programa referente a ese tema. Se puede orar con palabras y también sin palabras. Y esto ya nos lleva al punto de la emotividad, pero obviamente que la palabra condensa, y esto es algo importantísimo. Sumergirse en el acto orante nos lleva al discernimiento entre lo verdadero y lo falso, al desapego y a la presencia de Dios. Nos lleva a reconquistar 3 aspectos importantes: la humildad, la sabiduría y la caridad. Con respecto a la humildad, es respecto a nuestras capacidades. Con respecto a la sabiduría, a la comprensión en dónde está la plenitud y el gozo verdaderos. Y con referencia a la caridad, al abrazar con la oración a toda la creación. Todas las virtudes están contenidas en la oración. Nuestros sentidos solo nos muestran una pequeña parte de la realidad, por lo tanto es incompleta. Como esencias dependemos de la mente sensual exterior. Es por esto que ante los asuntos del ser se muestra escéptica la mente sensual, limitando los sentidos físicos. La mente intermedia, por falta de vivencia, se fundamenta en los dogmas. Los yoes, los egos, representan una percepción equivocada del mundo, de nosotros mismos y de los demás, expresándose como falsos sentimientos, pensamientos y acciones. La falta de actividad de la conciencia condicionada precisamente por el ego, da paso a la pereza, a la pérdida de todos los valores más elementales, es decir, entusiasmos por las cosas espirituales y los anhelos mismos por los aspectos divinos. El ser es dinamismo, actividad y un fluir y refluir constante. En ausencia del ser, nuestra conciencia está condicionada por el deseo. Está marcada por la falta de espiritualidad, llenándonos de derrotismos, pesimismos, miedos, lo que nos hace inactivos para cumplir todos los dictados del ser o ese deber parlok del que nos habla el maestro Samael.
Lo importante de la práctica de la oración es poder conseguir activarnos vibratoriamente como esencias, como conciencias para ser llenados por su inspiración y emoción superior que nos lleve a la acción constante. Y aquí viene algo importante referente al trabajo de cómo orar, porque el maestro Samael nos habla precisamente de los 4 estados de conciencia: del sueño, vigilia, autoconciencia, que sería el tercer estado de conciencia, y de la conciencia objetiva, que de esto ya se ha hablado y que también nosotros hablaremos posteriormente. Si una oración se hace en el primer y segundo estado de conciencia, esto nos resulta negativo porque no se puede en ese estado inconsciente mecánico trabajar con el poder de la palabra. Al rezar para que llueva, dice el maestro Samael, muchos de los yoes en nuestro interior no tienen interés de que llueva y agarran el sentido de la oración para que no llueva y se haga precisamente a la inversa, ¿no? Entonces, con respecto a esto, vamos a escuchar las palabras del maestro Samael, que nos quiere decir con respecto al poder de la oración y al recuerdo de sí. Porque en el primer caso, como quiera que el cuerpo está pasivo para los sueños, no hay peligro alguno, no se puede matar a otra persona, no se puede herir físicamente a nadie. Mas en el segundo caso, en que el cuerpo está activo para los sueños, se pueden cometer toda clase de delitos, toda clase de actos imprudentes, toda clase de absurdos. Así pues, el segundo estado del soñador es más peligroso que el primero. Existe un tercer estado de conciencia, que es el de la recordación de sí mismo. Cuando uno se acuerda de sí mismo, de su propio ser, toda la sucesión de pensamientos y emociones mecánicas queda detenida en suspenso. Entonces es cuando la oración tiene un gran poder. Quiero decir con esto y en forma enfática que hay que saber orar. Muchas personas oran pero no saben orar. Obtienen resultados diferentes a aquellos que buscan. Por ejemplo, alguien está pidiendo porque llueva y sus yoes internos pueden estar orando, suplicando que no llueva. Y la naturaleza naturalmente responderá a la oración y no lloverá. Alguien podrá estar pidiendo mejorar su situación política o económica, etcétera, y los yoes pueden estar pidiendo algo completamente diferente y la naturaleza responderá a esos yoes con los que ellos han solicitado. Así muchas veces obtenemos de nuestros ruegos cosas que no hemos pedido. Hay que saber orar. Cuando se quiere orar sabiamente, los 3 centros intelectual, emocional y motor deben trabajar unidos, deben integrarse, deben unificarse para formular la oración. La oración bien formulada intelectualmente debe ser sentida con el corazón y puesta en acción, dijéramos, con el centro motor. En este caso el resultado será maravilloso. Pero para que la oración produzca sus efectos favorables y no desfavorables, tiene que hacerse desde un tercer estado de conciencia, que es el de la recordación de sí mismo, de su propio ser. Cuando uno ora desde el tercer estado de conciencia, obtiene respuesta satisfactoria a sus ruegos. La Madre Divina Kundalini Shakti es, dijéramos, una parte de nuestro propio ser, pero derivado. Quiere
decir que ella es una parte derivada de nuestro real ser. Y si se le suplica como es debido, se obtendrá la respuesta. Entonces ella podrá desintegrar aquel yo que hemos estudiado, que hemos comprendido, que hemos conocido. Una vez desintegrado ese yo, aquella fracción de la esencia de la conciencia que estaba embutida, embotellada en ese yo, queda liberada. Así es como vamos nosotros liberando conciencia. Así es como vamos despertando de instante en instante, de momento en momento. Solo con la muerte adviene lo nuevo. Y esta explicación debe ampliarse cada vez más. Cada uno de los yoes debe ser estudiado en los tres centros: intelectual, emocional y motor. Pues el comportamiento de cualquier yo en cada uno de estos tres citados centros es diferente. Téngase en cuenta que dentro de nosotros hay muchos yoes. Dentro de nuestra persona hay muchas personas, muchas gentes. Y cada gente, cada persona de esas que habita dentro de uno debe ser estudiada, debe ser conocida y debe ser desintegrada. ¿Entendido? Así es, mis queridos hermanos, como va uno muriendo de instante en instante. En tanto no haya uno logrado la muerte radical del mí mismo, del sí mismo, no gozará de una completa iluminación. No tendrá la verdadera felicidad. Pues cuando se haya logrado la aniquilación completa del mí mismo, entonces del fondo de la negra sepultura nacerá, surgirá eso que es siempre nuevo, eso que no es del tiempo. Bien, pues ahí tenemos una explicación maravillosa, clara, precisa de lo que el maestro Samael nos habla con referente al poder de la oración. Para que la oración tenga poder se necesita que uno esté en un tercer estado de conciencia, en íntima recordación de sí. Cuando nos concentramos en nuestros padres internos divinos, hay una íntima recordación de sí. Y al pedir la muerte del yo, y habiendo recuerdo de sí, junto con la oración, pues es evidente, como nos dijo el maestro Samael, que se da esa tan anhelada ayuda que estamos solicitando. Esta es la oración consciente, que es distinta a la mecánica, la del tercer estado de conciencia, cuando nosotros pedimos en una íntima recordación de sí mismo. Para pedir hay que colocarse, repito, en el tercer estado de conciencia, íntimamente, profundamente, uniendo, como dice el maestro Samael, los centros emocional, mental y motor en perfecta armonía. Para que haya concentración en la oración y ésta sea perfecta, se requiere que la mente la sintamos con el corazón para impregnarla del sentido de la oración. Repito estas últimas palabras: para que haya concentración en la oración y ésta sea perfecta, se requiere que la mente la sintamos con el corazón para impregnarla del sentido de la oración. Es decir, unir el pensamiento con la emoción y la acción en un solo estado. Necesitamos entrar en el silencio con el recuerdo de sí, el tercer estado de conciencia, para que nuestra oración tenga respuesta de nuestro ser íntimo, sintiendo lo que pedimos con nuestro corazón. Así la oración será constituida por lo que sentimos. Que tengan una excelente noche. Quédense con el programa Sinergia. Un abrazo afectuoso a todos.